por razones eh, de práctica, vamos a ir repasando. No nos olvidemos que cada sesión es más o menos algo similar a una clase que de repente intensiva, que ustedes obviamente tendrían que haberlo desarrollado en educación secundaria. Ahora ya no nos preocupemos de eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a continuar, pero ojalá que esta sesión sea más participativa. Ya la anterior semana y esta semana, la sesión que tuvimos esta semana, solamente ha habido participación de una de ustedes, ¿no? Las demás están bastante tímidas todavía, entonces tienen que en lo posible, por favor, tratar de participar. Ya, no se olviden que esto se trata de una práctica que ustedes son los que van a ir desarrollando y al final cualquier duda que tengan, no se limiten, pregunten si tienen alguna duda, si tienen algún conflicto respecto al desarrollo. Entonces vamos a ir avanzando de esa manera. Permítanme presentarles entonces la pantalla. Por favor, si me permiten compartir la pantalla, estoy limitado en esa opción. Ahora sí. Muy bien, ya puedo compartirles la pantalla. Si en algún momento, por favor, se me va el sonido o la pantalla no se está observando, eh, avísenme para que yo pueda revisar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, el día de ayer habíamos estado observando todo lo que es el diagrama de Venn. También hemos ido desarrollando algunos ejercicios y de forma, eh, bueno, rápida. Habíamos visto el ejercicio número 3, estábamos desarrollando, por ejemplo, cuando el tema de un conjunto cumple con ciertas condiciones, a qué se denominan conjuntos, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, este ejercicio que es el conjunto vacío y habíamos definido por qué se denomina conjunto vacío. Bueno, continuemos entonces. Subconjuntos. Cuando estamos hablando de subconjuntos, es básicamente algo que deriva de otro elemento más grande, ¿no? Los subconjuntos, dicho de otra forma, son conjuntos menores que son parte de otro conjunto mayor. Por lo tanto, utilizan el término incluye, ¿no? Básicamente, al ser un subconjunto, tendría que utilizar el término incluye. Y fíjense que se agrega un pequeño símbolo sobre ese que ya lo conocemos, ¿no? Es decir, ustedes, el día de ayer, por ejemplo, ya hemos visto que cuando hablamos de subconjuntos, o perdón, de inclusión de conjuntos, estamos hablando de que un conjunto es parte de otro. Bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense que este es el símbolo que representa a un subconjunto. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Para empezar, tenemos que entender que cuando decimos que un conjunto, ¿no? A y B sean dos conjuntos, A y B, como se encuentra aquí en el universo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Denotado por qué, dice, A incluye a B, ¿no es cierto? A está dentro de B, está incluido dentro de B, pero A, con este símbolo, es decir, con esta representación simbólica, que es esta línea o este arco que parece una U invertida y una línea debajo, nos está indicando que es subconjunto, ¿ya? Que se desprende de un conjunto mayor. Vamos a ver ejemplos. Anteriormente hemos visto conjuntos numéricos, numerables y no numerables, ¿recuerdan? En los numerables habíamos visto, por ejemplo, los números naturales, pero también hemos visto los enteros, ¿no es cierto?
los enteros. Ahora, si los naturales son un conjunto de números, ¿no es cierto? El conjunto natural, en este caso, este conjunto de números naturales está incluido dentro de un conjunto mayor. Y ese conjunto mayor para nosotros es el conjunto de los enteros, ¿no? Es el conjunto de los enteros. Dicho de otro modo, este sería el conjunto A y para nosotros este conjunto mayor sería el conjunto B, ¿no? Y el universo sería básicamente los reales, ¿no es cierto? Porque ayer hemos aprendido que los reales es todos aquellos conjuntos que son numerables. Bien, entonces, nuevamente, para determinar y denotar esto que estamos indicando, utilizamos el lenguaje algebraico, ¿no? Utilizamos el lenguaje algebraico. Básicamente esto que está aquí, esta expresión algebraica, ¿ya? Aunque de repente ustedes me dirán, pero eso no parece álgebra, porque por lo general cuando hablamos álgebra o mencionamos álgebra, a nuestra cabeza se nos viene factorización, se nos viene productos notables, cocientes notables, expresiones algebraicas o ecuaciones. Pero en realidad esto también es álgebra, ¿ya? De hecho, hay libros en los que a esto se lo conoce como el álgebra booleana o el álgebra de Boolean. Sin embargo, también se denomina teoría de conjuntos. Entonces, el nombre más utilizado y más conocido para esta parte de la matemática es teoría de conjuntos, ¿ya? Pero álgebra también se acepta. Cuando ustedes ya estén dentro de la universidad, una de las primeras materias que van a llevar dentro del primer, ya sea semestre o año, va a ser, puede ser, la denominación cambia, puede ser que tengan mate 100 o mate 101 dependiendo de la carrera, pero básicamente se trata de esto, ¿no? Teoría de conjuntos, obviamente con mayor profundidad. Bueno, pasamos entonces. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que vamos a observar a partir de esto que estamos haciendo lectura? Algunos pequeños ejemplos. En este caso vamos a ver otro subconjunto que nos dice el conjunto unitario. Para nosotros ya sabemos que es un conjunto, la definición ustedes ya se la saben de memoria. Un conjunto es la agrupación de un número de elementos, puede ser estos finitos o puede ser infinitos, ¿no es cierto? Pero tienen que tener una cierta característica para pertenecer a ese conjunto, a eso que llamamos nosotros de repente una condición. Y cuando hablamos de unitario, ¿qué será el término unitario? Bueno, obviamente esto tiene mucha relación con un número, que es básicamente uno, ¿no? A eso denominamos unitario. Este número o este conjunto unitario, si lo represento en forma de conjunto, este conjunto unitario, ya sea el conjunto A, por ejemplo, no importa, el conjunto A es unitario no porque el número 1 se encuentre dentro de él, sino porque es su único elemento. Solo tiene un elemento, no más. Solo tiene un elemento. Y por eso se denomina unitario. De repente, a ver, no sé, algunos ejemplos de conjuntos unitarios. En la vida real, es decir, en la vida real, ¿qué conjunto puede ser unitario? Podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, a una persona solitaria. Ese individuo solitario, ensimismado, es un conjunto unitario, ¿no? O puede ser una persona que ya no tenga familia, no tiene familia próxima, por lo tanto sería solamente esa familia que está compuesta por él únicamente. Sería un conjunto unitario. O de repente un grupo de medias, así, ¿no? Un grupo de medias, tenemos medias de todos los colores y tenemos uno que no tiene el par, que ya se ha perdido. Y si organizamos por colores, etcétera, nos queda solamente ese separado. Por lo tanto, podemos formar con él un conjunto unitario. Son cositas que se pueden presentar dentro de nuestro entorno.
pero no necesariamente de esa manera. Pueden variar, pueden haber muchos otros ejemplos más. La idea es que ustedes comprendan a qué hace referencia un conjunto unitario, ¿ya? Entonces, ya sabemos que un conjunto unitario es aquel que está compuesto por un solo elemento, solo un elemento. Vamos a ver el ejemplo 4 que se nos plantea, el ejemplo 4 que se nos plantea. Dice, resuelve los siguientes conjuntos. Y aquí tienen lo siguiente. Tenemos un conjunto A, ¿ya? Aquí tenemos un conjunto A, cuya condición es la siguiente. Dice que todos los elementos del conjunto A deben cumplir esta condición. Y la condición indica que cualquier elemento, por eso que anotamos con X, cualquier elemento elevado al cuadrado debe ser siempre igual a 0. Cualquier elemento elevado al cuadrado siempre debe ser 0. Ahora, dentro de nuestra imaginación, a ver, pongámonos a pensar y coloquemos aquí una línea, si quieren una recta de los reales, como quieran. Esa recta, aquí tenemos al 0, tenemos a los elementos 1, 2, puntos suspensivos. Aquí tenemos los negativos, -1, -2, y así puntos suspensivos. Y como no nos han colocado una condición numerable, es decir, no una condición de conjunto, sino nos están colocando una condición de análisis, ¿no es cierto? Porque esta es por su expresión o su representación. Por lo tanto, vamos a elegir cualquier número. Elijamos el 0, por ejemplo. Si yo elijo 0, aquí se convierte en lo siguiente. Tendré 0 elevado al cuadrado y eso debe ser igual a 0. 0 elevado al cuadrado será 0 por 0 y 0 por 0 es 0. Por lo tanto, cumple la condición. Quiere decir que 0 sí, efectivamente, cumple la condición. Está dentro del conjunto. Si, si ya sabemos que el conjunto unitario solo debe tener un conjunto, un elemento, ¿no es cierto? Entonces ya hemos encontrado 0 que pertenece a ese conjunto. Si encontramos otro número que verifique esta condición, significa que ese conjunto no es unitario. Entonces, tomamos cualquier otro número, ya sea de la izquierda o de la derecha. Podemos tomar, por ejemplo, el 2 de la derecha. Y vamos a tener que 2 elevado al cuadrado es igual a 0. 2 elevado al cuadrado es 4. ¿4 es igual a 0? No, ¿verdad? Por lo tanto, es diferente. No cumple la condición. Eso quiere decir que si 2 no cumple la condición, 1 tampoco lo va a hacer, ni 3, mucho menos 4 y así sucesivamente. Ningún número que se encuentre a esta dirección cumple la condición. Y por reflejo, lo mismo ocurre con los números de la izquierda. Y si me preguntan por qué, digamos, por qué ya no consideramos a los de la izquierda? Porque cualquier número negativo o positivo elevado a un exponente par, su signo siempre va a ser positivo. Primero, eso quiere decir que si yo tomo 2 o menos 2, el resultado siempre va a ser 4, ¿no es cierto? Si aquí al lado, por ejemplo, colocamos menos 2 elevado al cuadrado, esto tiene que ser igual a 0, perdón, 0. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, ¿no? Eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, menos por menos nos da más y 2 por 2 nos da 4, igual a 0. ¿Son iguales? No, es diferente. Entonces, por ambos caminos, ya sea positivo o negativo, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso quiere decir que para ambas direcciones, ya sea por la izquierda o por la derecha, ninguno cumple con esta condición. Y el único número que cumple con la condición es 0.
¿no? Es 0. Otra forma de hallar al elemento único de este tipo de conjuntos, que es el conjunto unitario, es justamente aplicar esto que está en el libro, que básicamente es despejar, ¿no? Despejar de la condición la variable. ¿Qué es lo que han hecho aquí primero? Han tomado la condición, aquí está, esta es la condición. Y de la condición han tenido que extraer raíz cuadrada a ambos miembros, obviamente, ¿no? Pero no nos olvidemos que aquí el resultado sale con más menos de cualquier raíz cuadrada. Sin embargo, cuando estamos hablando del cero, específicamente de este elemento, cuando hablamos de cero, no existe signo positivo o negativo común, porque todo número multiplicado por cero es directamente absorbido. Es un elemento absorbente, ¿no es cierto?, en la multiplicación. Por lo tanto, el conjunto A, este conjunto, tiene como único elemento A 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de aquí del despeje hemos determinado que el único que cumple la condición es 0. O podemos hacer lo que ahí hicimos, ¿no? De la recta de los reales tomamos 1 y reemplazamos en la condición, si es que no estamos convencidos de que este sea el resultado. Otro ejemplo que nos plantea es el siguiente. B nos dice, está compuesto de elementos, supuestamente es un conjunto unitario, y aquí se nos plantea lo siguiente. B es un elemento tal que ese elemento es igual a 1. Esta es la condición. Esa es la condición. Si nosotros aplicamos este método que han aplicado aquí, que es el despeje directamente, tomamos la condición, despejamos, prácticamente ya está despejado. X significa que es igual a 1. Por lo tanto, automáticamente demostramos que este conjunto sí es, en efecto, unitario, ¿no es cierto? Porque ya la condición nos está indicando que es igual. X debe ser igual a 1. A diferencia de aquí, de esta condición, la primera, que nos indica que es X al cuadrado. Y de alguna forma la potencia puede dar cierta característica a este elemento, o a esta ecuación, o a esta condición. En un tercer ejemplo, nos dan la siguiente. C nos dice que es un conjunto que tiene elementos X, tal que dichos elementos pertenecen ¿a quién? A los naturales. Muy bien, hasta aquí podríamos indicar que es la primera condición. O sea, lo primero que tengo que tomar en cuenta que es X pertenece a los naturales. ¿Y cuáles son los naturales? De nuevo, los naturales son ese grupo de números o ese conjunto que parte del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y puntos suspensivos, ¿no? Así hasta el más infinito. Todos esos son los naturales. Por lo tanto, esa es la primera condición. Segunda condición. Aquí tenemos la segunda condición. ¿Qué es lo que nos dice esta condición? Nos dice que x al cuadrado más x menos 6 es igual a 0. Bueno, tenemos ahí una pequeña ecuación, ¿no? Y esta ecuación la podemos resolver por método de factorización, pueden utilizar ustedes la fórmula de la cuadrática o como quieran. Ahorita vamos a ver que obviamente por ambos caminos cumplan, ¿no? Eso es lo importante en esto. Bueno, ahora vamos con este. Tomamos entonces la condición, que sería esta,
la segunda, porque la primera no hay necesidad, sabemos que X pertenece a los naturales. La segunda condición directamente. Esa condición la trasladamos aquí y realizamos un despeje. Pero como tenemos una ecuación de segundo grado, porque esto de acá es una ecuación de segundo grado, por si acaso el símbolo de ecuación es un signo de igualdad con un puntito en medio, ¿no? A eso denominamos ecuación. Como tenemos una ecuación de segundo grado, aquí se utilizará el método un método de factorización. Para mí siempre voy a utilizar o siempre he recomendado el método del ASPA, que es el que básicamente resume, se podría decir, al resto. ¿Recuerdan el método del ASPA? Copiamos aquí, ¿no? X al cuadrado más X menos 6, tenemos eso. Y básicamente aquí vamos a descomponer X en X por X al cuadrado. Y aquí, para saber identificar cuál es el número que va primero, siempre se tiene que tomar en cuenta la multiplicación de signos. Se multiplica más, que está delante de X al cuadrado, más por más da más. Y ese resultado se pone al primer nivel. Siguiente, más por menos el signo del término medio con el término independiente, ¿no? Entonces, más por menos da menos y se anota en el segundo nivel. Ahora descomponemos el 6 y como sabemos que los signos son diferentes, por lógica, cuando los signos son diferentes, se restan los coeficientes. Eso quiere decir que aquí debemos buscar. Voy a colocar 3 aquí y 2. 3 por 2, 6. Listo, ya tengo los dos factores que multiplicados reproducen el término independiente, pero que sumados o restados tienen que reproducir este término de en medio. Vamos a cambiar de color. Bueno, ahora multiplicamos en aspa, por eso se denomina método del aspa. Multiplicamos en este sentido y aquí vamos a colocar los resultados para verificar el término de medio. Podemos empezar por cualquiera, no hay ningún problema. X por más 3 será, o X por 3 en todo caso, es igual a 3X. Y aquí, más por menos da menos, o sea, más por menos da menos, y X por 2 da 2X. Ahora, aquí se debe sumar o restar dependiendo de los signos. Como aquí tenemos signo positivo y aquí tenemos signo negativo, son términos semejantes, ¿no es cierto? 3x más 3x menos 2x son términos semejantes porque tienen la misma variable y esa variable tiene el mismo exponente. Se restan o se suman los coeficientes. En este caso, más 3 menos 2 es 1x. Pero el 1 como coeficiente ya no se anota porque se sobreentiende. Y como el mayor de estos términos semejantes es positivo, el resultado también es positivo. Por lo tanto, tenemos este término que es exactamente igual al término medio y sabemos que esta distribución de factores es correcta. Lo que se hace es anotar ahora. Lo voy a anotar aquí arribita. Entonces, esta expresión es igual a ¿qué? Abro paréntesis y anoto el primer término. Dicho de otro modo, sería así. Entre paréntesis y entre paréntesis. Quiere decir x más 3, cierro paréntesis, por x menos 2. Y ahí tenemos los dos factores de este trinomio, ¿no? Tenemos los dos factores de este trinomio. Posteriormente se reemplazamos aquí, bueno, aquí ya está, ya se ha reemplazado, x más 3 por x menos 2. Y de aquí, obviamente, como es una ecuación cuadrática, vamos a obtener dos valores. Despejamos la primera. No se olviden que, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros tenemos que despejar. Si yo despejo, por ejemplo, esto lo paso a
dividir abajo de 0, obviamente, al siguiente miembro, al miembro 2, al número 2, ¿qué va a suceder? 0 dividido entre este número siempre va a ser 0. Por lo tanto, lo único que quedaría en esta ecuación es la expresión x más 3 igual a 0. Despejamos este más 3 por transposición de términos y nos queda menos 3. Y es de ahí de donde sale este resultado. Pero ahora, ¿por qué aquí dice no pertenece a los naturales? ¿Mm? ¿Alguien? A ver, ¿por qué? Ya sabemos que tenemos el mismo resultado, menos 3, pero ¿por qué no pertenece a los naturales? ¿Quiénes están en sala? A ver, tenemos a Nadia, Liana, Lady y Nancy. Una respuesta, no sé si está bien, es porque los números naturales van del 1 al infinito menos los negativos. Exacto, muy bien, bienísimo. Los naturales son, habíamos mencionado, ¿recuerdan? Aquí arriba hace rato había colocado. Conjunto de números naturales está formado por esos números que parten del 1 positivo, 2, 3 y así sucesivamente hasta el más infinito, ¿no? Entonces, si consideramos eso y el resultado nos ha salido que x es igual a menos 3 no es un número natural porque es negativo, por lo tanto, no pertenece. Este símbolo significa no pertenece a los naturales. Entonces, pasamos al siguiente. En el siguiente despeje, tomamos x más 3 y lo pasamos a dividir. Tomamos x más 3 y lo pasamos a dividir. Bueno, en este caso, tocaría tomar esto y lo pasamos a dividir. Y al pasarlo a dividir por transposición de términos, obviamente, solamente nos quedaría lo siguiente, ¿no? Nos quedaría x menos 2 es igual a 0, porque todo número 0 dividido entre cualquier número siempre va a ser 0, ya sea expresión o cualquier tipo de término. Por lo tanto, despejando por transposición este menos 2 y pasamos al segundo miembro, tendremos que x es igual a 2 positivo. Listo. Ahí tenemos este elemento. Este elemento sí pertenece a los naturales. Correcto. Eso quiere decir que este conjunto sí es unitario, porque a pesar de que sea una ecuación cuadrática, y toda ecuación cuadrática tiene dos resultados, porque no nos olvidemos que la ecuación se denomina cuadrática porque justamente la gráfica de estas ecuaciones cortan al eje X en dos puntos, ¿no es cierto? Corta al eje X en dos puntos. Un punto lo denominamos x sub 1 y al otro punto lo denominamos x sub 2. Si este es un eje cartesiano, xy, ¿no? xy, estos puntos son los resultados. Una ecuación cuadrática tiene como gráfica siempre una parábola. ¿Y por qué tiene dos resultados x1 y x2? Porque corta al eje x en dos puntos cualesquiera. Vamos a hacer otro ejemplo gráfico. Si, por ejemplo, yo tengo este eje de coordenadas y x, puede ser que tenga una parábola aquí. Quiere decir que el resultado igual va a seguir teniendo, obviamente tiene que tener dos resultados, x1 y x sub 2. Sin embargo, en este caso, en particular, x sub 1 es positivo y x sub 2 también es positivo. Es decir, una ecuación cuadrática, y ahí vamos a ir argumentando un poquito más, ¿no? Gracias a esto.
una ecuación cuadrática no necesariamente tiene esta forma. Puede estar en cualquier punto. Incluso puede no tocar el eje X. ¿Qué pasa si tengo esta ecuación cuadrática y no toca el eje X? ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir. Son ecuaciones cuadráticas incompletas, ¿no? Donde no tienen valores en X, pero sí tienen valores en el eje Y, ¿no es cierto? Tienen valores en el eje Y, ahí. Entonces, en matemática, todo es un análisis. Esto nos da para pensar mucho. Si en este caso, por ejemplo, aquí estamos en este caso, este resultado nos ha dado -3. Eso quiere decir que el punto de corte pasa por el punto -3. Y este resultado nos ha dado 2 positivo. Quiere decir que este es el punto 2 positivo. Por lo tanto, el único punto de todos los que existe dentro de los naturales, porque los naturales estarían en esta sección, es únicamente el 2. Y por eso se denomina conjunto unitario. ¿Ya? Entonces, nuevamente reiterando. ¿A qué es a lo que se denomina conjunto unitario? Básicamente aquellos elementos que solamente tienen, o aquel conjunto, perdón, que solamente tienen un elemento. Ahora, como ya hemos verificado la ecuación resuelta que nos han facilitado, vamos a pasar a esta ecuación que tienen al lado para resolver. Y obviamente, ustedes por favor tienen que tratar de ir resolviendo en su cuadernito de práctica o en el material que ya les han facilitado. Tengo entendido que me indicaron que ya les han enviado a la mayoría, y si no, creo que ya se está enviando a sus tutores, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, el primer ejemplo, conjunto D, nos dice que el conjunto D tiene elementos, ¿no? X es satélite de la Tierra. Bien, muy bien. A ver, bueno. Un poco ambigua la pregunta y vamos a ver si eso realmente es un conjunto unitario o no. Porque, como pueden observar, esta pregunta o este ejercicio puede tener diferentes interpretaciones. Esta es la condición. La condición dice que es la siguiente. X es satélite de la Tierra. Muy bien, pero hasta ahí. ¿Será que es un conjunto unitario? A ver, alguien, si yo coloco aquí D, por lo tanto será por extensión. Por extensión tendría que anotar aquí, ¿cuál es ese satélite? ¿Cuál es el satélite? De la Tierra. La Luna, ¿no? El satélite de la Tierra, el satélite natural de la Tierra es la Luna. Por lo tanto, aquí si nos hubieran mencionado X es el satélite natural de la Tierra, por lógica sería un conjunto unitario, ¿no es cierto? Sería un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque la Tierra solo tiene un satélite natural, que es la Luna. Perfecto. Hasta ahí estaría correcto. Pero no se olviden que nosotros tenemos que interpretar la pregunta. Aquí lo que nos plantea es lo siguiente. X es satélite de la Tierra. No menciona satélite natural o artificial. Porque si hablamos de satélites artificiales, de entrada, Bolivia tiene un satélite, Chile tiene 3, Argentina creo que tiene 2 y los países más industrializados tienen muchos más, ¿no? De hecho, empresas como la del señor Elon Musk o de Google tienen sus propios satélites para la transferencia de datos, Internet, redes de Internet, etc. Por lo tanto, satélites
no es un claro ejemplo, la pregunta es ambigua, pero si la pregunta fuera esta, si nos plantean satélite natural, sabemos que es la Luna. En ese caso se consideraría un conjunto unitario. Pero si nos plantean satélite de la Tierra como tal o nos dicen satélite artificial, de entrada sabemos que no es un conjunto unitario. D no es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque existen miles de satélites orbitando la Tierra día a día. Entonces, no sería un conjunto unitario. ¿Cuándo es unitario? Cuando especifiquen si el satélite es natural, es unitario. Si el satélite es artificial, no es unitario. Y si no nos especifican ni natural ni eh, artificial, pues por lógica la pregunta es ambigua y debemos responder ninguna de las anteriores en el caso de que se presente esa posibilidad. Pasemos a la siguiente. En el ejemplo o bueno, en el conjunto E, nos dicen este es el conjunto, se tiene elementos X tal que X pertenece a los naturales. Bien, ya tenemos la primera condición. X pertenece a los naturales. Ya sabemos cuáles son esos números naturales, son del 1 hacia el más infinito. Y la siguiente condición es que X debe ser igual, X al cuadrado debe ser igual a 4. Bueno, esto anteriormente ya lo habíamos resuelto, ¿no? Pero vayamos a resolver. Tomamos la condición, la segunda, anotamos aquí, ahí. Ahora, ¿qué sigue? Extraer raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no es cierto? Extraemos raíz cuadrada a ambos miembros. Y de aquí tenemos que X es igual a más menos 2. Ahora, ¿por qué más menos? Porque ya anteriormente hemos hablado de que cuando todo número que sale de una raíz cuadrada sale con más menos, una propiedad básica. Sin embargo, vamos a demostrar eso. Si el resultado es 4 y yo multiplico 2 por 2, porque es una raíz cuadrada, por lo tanto la potencia también es cuadrática, el resultado es 4. Pero si yo multiplico menos 2 por menos 2, el resultado también es 4. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Más por más. 2 por 2, 4. Por lo tanto, indiferentemente de que yo tome estos factores, el resultado siempre va a ser 4. Eso quiere decir que esto es 2 al cuadrado, pero esto también es menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí X puede ser más o puede ser menos. Más o menos 2. Ahora, más allá de eso, o dicho eso, la primera condición es la que va a definir si realmente este conjunto es unitario o no es unitario. Para empezar, X pertenece a los naturales. Eso quiere decir que si yo de aquí tengo X sub 1 es igual a más 2 y X sub 2 es igual a menos 2, de estos dos valores de esta ecuación cuadrática, el valor que sí puedo tomar para este conjunto es este. Únicamente este. Porque este otro, al ser negativo, no pertenece a los naturales. No pertenece a los naturales. Eso quiere decir que el conjunto E
tiene como único elemento ¿a quién? A 2. Así, a 2. ¿No? Es el único elemento. Bien. Bueno, supongo que me están siguiendo con sus cuadernitos o de alguna otra forma están ahí anotando en algún otro cuadernito para poder eh, realizar las consultas necesarias o de repente repasar aquello que estamos viendo. Bien, entonces pasemos. Esto se ha comprendido, ¿verdad? Yo necesito que me vayan confirmando porque si algo no se entiende, por favor háganmelo saber, yo lo voy a repetir, no hay ningún problema. Bueno, no hay preguntas. Si no me preguntan ustedes, yo después voy a preguntar a todos. Igualdad de conjuntos. Bueno, como ya anteriormente he mencionado, en muchos casos solo el mismo título o el mismo acápite nos indica de qué se trata o qué hace referencia. Cuando estamos hablando de igualdad de conjuntos, entonces estamos indicando claramente de que ambos conjuntos son exactamente iguales. Para que dos conjuntos sean iguales, ¿no? Básicamente, tiene que ocurrir, dice lo siguiente, para que un universo dado U cualquiera, se dice que los conjuntos A y B son iguales, si A es complemento de B y B es complemento de A. Es decir, si A incluye a B y B incluye a A. Es decir, A debe ser exactamente igual. Ojo, este símbolo de aquí, este símbolo, esta flechita de doble dirección, se denomina sí y solo sí, ¿no? Esta flechita de aquí, sí. Bien, les decía, esta flechita se denomina sí y solo sí. Sí y solo sí. Nos dice A es igual a B, sí y solo sí. A incluye a B y B incluye a A. No se olviden que esta V invertida significa I. En el otro sentido significa O, ¿verdad? Excluyente. Incluyente, excluyente. Para el universo U igual a los naturales, es decir, nos están dando a entender que en este caso vamos a trabajar con el conjunto de los naturales, que ese va a ser nuestro universo. Consideremos los conjuntos. Dice. Anteriormente ya les he mencionado que para trabajar un universo o representarlo gráficamente, lo que tenemos que hacer es un rectángulo, ¿no? El universo se representará con un rectángulo, ¿no? El universo. Y los conjuntos en su interior, básicamente con diagramas de Venn o circunferencias. Consideremos los conjuntos. El primer conjunto A, cuyos elementos pertenecen a los naturales. Eso es obvio. ¿Por qué? Esta primera condición está dada por el universo. Si el universo son todos los números naturales, ningún otro número que no sea natural puede estar dentro de él. Por lo tanto, en ambos casos, la condición, la primera, siempre va a ser correcta. Siguiente. A está compuesto, dice, por la siguiente condición. X al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0.
¿no? X al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Básicamente aquí ya está resuelto, pero vamos a ir resolviéndolo para que ustedes sepan de dónde salieron esos valores. Si tomamos la ecuación x al cuadrado menos 3x más 2, lo único que hacemos es utilizar un método de factorización para poder determinar los factores. Sabemos que aquí va a ser x nuevamente, más por menos da menos, y menos por más da menos. Y aquí yo debo determinar dos números que multiplicados reproduzcan este, que será 2 y 1. 2 por 1, 2. Ahora multiplicamos en aspa, ¿no? Multiplicamos en aspa y el resultado aquí vamos a colocar. Menos 2x y abajo tenemos menos 1x. Sumamos aquí. Cuando los signos son iguales, las cantidades o los coeficientes se suman y se copia la misma variable porque son términos semejantes. Por lo tanto, tendré menos 3x. Y esto es exactamente igual al término de en medio. Posteriormente, debo anotar entre paréntesis de esta forma a los factores y reemplazar este trinomio por su equivalente factorizado, que sería x menos 2, x menos 1, ¿no? Tendríamos ahí. Igual a 0. Ya hemos reemplazado en la ecuación. Si pasamos, despejamos el primer término, el primer factor, la ecuación quedaría de la siguiente manera. X menos 2 igual a 0, de donde transponiendo el término menos 2, x es igual a 2 positivo. Cuando pasa al otro miembro, pasa con signo cambiado por la transposición de términos. Entonces, tendríamos el primer valor y si aplicamos el mismo método de despeje, el segundo sería x menos 1 igual a 0. Transponemos el término independiente y será x igual a 1 positivo. 1 positivo. Como verán, ambos valores ya los tienen aquí resueltos y despejaditos, x1 y x2. Pero viene de esto, ¿no? Este es el procedimiento. Pueden utilizar otro método, pueden utilizar la fórmula cuadrática si quieren, el resultado siempre va a ser el mismo. Y nos están indicando que, por lo tanto, A tiene como elementos 1 y 2. ¿Eso es verdad? Sí, ya lo hemos verificado. Y el conjunto B, dice, ¿no? Además son números, son menores a 3 y son números naturales, eso es obvio. Ya. Ahora, pasemos al siguiente. En el conjunto B nos dice que estos son los elementos, 1 y 2 también. Y que tenemos acá la condición. Esta condición es la que se debe cumplir. Por lo tanto, si hacemos un análisis en una recta, por ejemplo, ¿no? En una recta, aquí voy a graficar una pequeña rectita. Aquí está el 0. Obviamente, como se trata de los números naturales, aquí no voy a tomar en cuenta nada de lo que está hacia la izquierda. Es decir, estos de aquí no voy a tomar en cuenta. No tomo en cuenta nada de eso, ¿no? Nada. Pero como estamos hablando de números naturales, no incluye al 0, sí incluye al 1, incluye a 2 y así sucesivamente. Ya. Todos estos son los naturales. Ahora, hay una limitante. Me dice que x
debe ser valores menores a 3. X debe ser valor menor, ¿a quién? A 3. Si esto es 1, 2, aquí estará el 3. Entonces, dentro de estos números naturales, ¿cuáles son los únicos valores menores a 3 que cumplen con esto? Y ojo, que la condición dice menor, no dice menor o igual, dice menor. Por lo tanto, los únicos dos elementos que cumplen con esa condición es 1. ¿1 es menor que 3? Sí, perfecto, cumple. 2 es menor que 3? Sí, perfecto, cumple. Pero 3 es menor que 3? No, 3 es igual. Por lo tanto, hasta ahí. Este 3 ya no ingresa, solamente 1 y 2. Entonces, esto también está verificado, ¿no es cierto? Y fíjense que estos conjuntos sí presentan la igualdad, porque como aquí claramente indica, A incluye B y B incluye A. Es decir, A es igual a B, sí, solamente sí. A incluye B y B incluye A. Son exactamente iguales. Por lo tanto, se considera una igualdad de conjuntos, ¿no? Y por lo tanto, esto verifica. Bien. Ahí vamos borrando esto. Bueno, hasta ahí, si alguien tiene alguna duda, por favor, consulten. No se queden con las dudas. Bueno, continuemos entonces. Conjuntos de partes o conjunto potencia o conjunto potencia. Ya estamos ingresando un poquito más, ¿no? Es decir, estamos ya profundizando un poquito más en, en este contenido. Cuando estamos hablando de conjuntos de partes o conjunto potencia, nos dice, si tenemos un conjunto A, si A es un conjunto de un universo cualquiera, se entiende por conjunto de partes de A, nos dice, o un conjunto potencia, o sea, es decir, tienen este término es equivalente a este otro, podemos denominarlo conjunto potencia, como podemos denominarlo conjunto de partes, al conjunto de todos los subconjuntos de A, al conjunto de todos los subconjuntos de A. Y se denota por P sub A, ¿ya? A esto se denota así, P sub A. En algunos libros, esto viene de esta forma. Una P mayúscula y el sufijo o subíndice A viene con un tipo de letra más pequeño, P sub A, ¿ya? En algunos libros, no en todos viene de esa forma. Nos dice, el conjunto potencia de A, eso es lo que representa, conjunto potencia de A, es igual a los elementos de X, es decir, X representa los elementos de este conjunto potencia, tal que X incluye A, ¿no? Tal que X incluye A. O bien, X pertenece, o sea, el elemento cualquiera que tomemos, pertenece al conjunto potencia. Si y solamente si X incluye en A. Entonces, de acuerdo con la definición nos indica, los elementos de este conjunto potencia son todos los subconjuntos de A. Entre ellos tenemos al mismo conjunto A. El conjunto vacío, ojo, esto nunca va a cambiar. El mismo conjunto es un subconjunto del conjunto potencia, pero también el conjunto vacío. En general, para cualquier conjunto finito A, finito, que habíamos indicado que es un conjunto finito, que tiene fin. Significa que sus elementos no son infinitos, que tienen un número determinado de elementos. Con n elementos, el conjunto potencia tiene
2 a la n elementos. O sea, básicamente nos vamos a, vamos a tomar esta propiedad. Nos dice que el conjunto potencia tiene 2 elevado a la n elementos, donde n es el número de elementos, ¿ya? Es esta n de aquí. Es el número de elementos. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Qué es lo que se nos plantea aquí? Dado el conjunto, ¿no? Dado este conjunto, un conjunto, determinar los siguientes. Inciso A, el cardinal de A. Inciso B, cardinal y el conjunto potencia de A. Inciso C, el conjunto potencia de A. Si tenemos el conjunto, este sería nuestro conjunto, nos indica cuyos elementos son 2 y 3, 2 y 3, ¿no? Tenemos aquí el conjunto A, cuyos elementos son 2 y 3. Entonces, ¿cuál es el número de elementos de ese conjunto? El número de elementos es 2, ¿no? Número de elementos del conjunto A, 2. Número de elementos, 2. Entonces, esta flechita en una dirección significa entonces n, o sea, el número de elementos del conjunto potencia debe ser igual a 2 elevado al cuadrado. ¿Y de dónde salió este 2 elevado al cuadrado? De esto, aquí nos decían P de A tiene 2 elevado a n, ¿no es cierto? 2 elevado a n. Y como nosotros estamos determinando el número de elementos, básicamente reemplazamos los valores. N es 2. Todo esto se reemplazará aquí. Sabemos que n es igual a 2. Por lo tanto, reemplazamos este 2 en la fórmula y obtenemos 2 elevado al cuadrado, que es 4. ¿Qué es esto? El conjunto potencia. Por lo tanto, si sabemos que son 4 elementos, de entrada nos han indicado lo siguiente, que el conjunto potencia de A, tal como aquí ustedes pueden observar, está compuesto por todos los subconjuntos, dicen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos subconjuntos? El primer subconjunto es este elemento, 2. El segundo subconjunto es el elemento 3. Y el siguiente subconjunto es el vacío, que en la definición indica el vacío. Cuando estamos hablando de conjuntos potencia, habíamos indicado que en sí el conjunto potencia ya tiene dos conjuntos o subconjuntos dentro de sí mismo, que sería el mismo conjunto, en este caso sería el conjunto A, este de aquí, y el conjunto vacío. ¿Ven? El conjunto A, o sea, el mismo conjunto y el conjunto vacío. Por lo tanto, cuando nosotros determinamos el número de elementos de potencia del conjunto potencia, nos dice que son 4, pero nosotros vemos que A solamente tiene 2, por lo tanto, si descomponemos estos 2 en dos subconjuntos, tenemos 2 subconjuntos. ¿Y dónde están los otros 2? De la definición, porque en la definición nos dice que el mismo conjunto es un subconjunto y que el conjunto vacío también es un subconjunto de potencia del conjunto A. Ahora, aplicando esto que hemos practicado en el siguiente ejercicio, nos dice, ¿no? Dado el conjunto determinar A el cardinal de A, B el cardinal conjunto potencia de A y por último C el conjunto potencia de A. Entonces, para empezar tenemos que este conjunto está compuesto por, aquí, A, E, O. A, E, O. Estos son los elementos del conjunto B. Bueno,
¿Cuál es el número de elementos del conjunto B? A ver, ¿alguna de ustedes, por favor, me puede indicar cuál es ese número? Vamos a anotar aquí. ¿Cuántos elementos tiene? 3. Muy bien, tiene 3 elementos. Y ahora, para la potencia, dice, debemos anotar 2 elevado a n. Reemplazamos eso, o sea, reemplazamos el valor de n, ¿no es cierto? Reemplazamos ahí el valor de n y tenemos 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. Por lo tanto, 2 por 2 por 2 es igual a, ¿cuánto? 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aquí son 8. Eso quiere decir que hay 8 subconjuntos en el conjunto potencia de B. Hay 8 subconjuntos. ¿Cuáles son esos subconjuntos? El primero, el subconjunto A. ¿Cómo? Segundo, el subconjunto E. Tercero, el subconjunto O. ¿Cuál será el siguiente? A ver, tenemos 3 y hay que determinar 8. ¿Podemos seguir armando subconjuntos con estos elementos? Sí, podemos agrupar. Entonces, el siguiente subconjunto puede ser A y E. El siguiente subconjunto puede ser, ¿cuál sería? A y O. Muy bien. O, perfecto. Y por último, de la combinación de ellos, será E, O. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero faltan. Tenemos que alcanzar a 8. ¿Cuáles son esos dos subconjuntos que nos estamos olvidando? Y por definición, esos dos subconjuntos, por definición, siempre pertenecen al mismo conjunto potencia. Será el conjunto vacío y por último el conjunto B, que es el mismo conjunto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de potencia del conjunto, no estamos hablando del conjunto. Ahora sí tenemos los 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 subconjuntos que hemos determinado con la fórmula. Entonces, fíjense que a diferencia de este caso, ¿no es cierto? A diferencia de este caso, nosotros podemos determinar el número de elementos realizando una combinación de cada uno de ellos. Bien, supongo que ya han copiado. Voy a ir borrando para que podamos seguir avanzando. Mientras, por favor, les pido que vayan anotando ahí en sus textos y sigan la explicación. Si tienen alguna duda, pregunten, no se queden con la duda. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con esa duda. Bueno, pasemos entonces. Posteriormente ingresamos a esto que se denomina operaciones entre conjuntos. Em, Esto es bastante amplio igual, sin embargo es bastante didáctico, se podría decir. Es muy interesante porque fíjense, por ejemplo, algo que no habíamos quedado muy en claro en las anteriores sesiones, cuando todavía no estaba con el lapicito, es el tema de la unión y la intersección.
En algún caso, por ejemplo, habíamos hablado de esto, ¿no? La unión de conjuntos. ¿A qué se denomina unión de conjunto? Aquí tenemos el ejemplo. En estos dos conjuntos, A y B, cada uno puede tener elementos diferentes. B puede tener elementos, A tiene elementos, pero cuando estamos hablando de unión, representado por este símbolo de acá, una U anchita, ¿no? Estamos indicando que ambos elementos corresponden a un grupo mayor. Entonces, ¿cómo se denota? Esto ya lo hemos hablado. A unión B. ¿Cómo se lee? A o B. Se lee A unión B, ¿no? Son dos diferentes formas de leer. Y por último, su definición es que todos los elementos de X de la unión entre A y B, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿no es cierto? Puede estar en A o puede estar en B. Y las propiedades que vamos a aplicar aquí son básicamente A, la unión de cualquier conjunto A, nos dice, consigo mismo, es igual al mismo conjunto, es decir, A unión A es igual a A. La unión de cualquier conjunto A con un conjunto vacío es igual al mismo conjunto A. A unión vacío es igual a A. Eso más o menos es algo similar a la suma. Si yo tengo, por ejemplo, un elemento 2 más 0, siempre va a ser 2, ¿no? Sumas o restas, en cualquier caso, siempre el resultado va a ser el mismo número. Ahora, la unión de cualquier conjunto A con el conjunto universo, como aquí se indica, es igual al mismo conjunto universo. Bien, esas propiedades las vamos a tomar en cuenta para poder ir desarrollando los ejercicios. Ahora veamos algunos ejercicios que se nos plantean. Y en base, obviamente, a las propiedades también que se nos han colocado un poquito más arriba, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, en el primer caso se nos plantea lo siguiente. Si tenemos un conjunto C, cuyos elementos son 2, 6, 9 y 10, 2, 6, 9 y 10, y tenemos un otro conjunto D, cuyos elementos son 1, 3 y 5, dice, encontramos C unión D. Si este es el conjunto C, cuyos elementos son 2, 6, 9 y 10, en el diagrama de Venn, y aquí el conjunto D tiene sus elementos 1, 3 y 5. ¿Por qué están separados? Porque ya anteriormente habíamos hablado algo de que eh, se puede representar gráficamente de esta forma, ya que ellos no tienen elementos comunes. Para tener elementos comunes tendrían que tener el mismo elemento en ambos conjuntos, pero como no lo tienen, existe una división. Se lo puede representar de esta forma, sin embargo, fíjense, podemos representarlo así, como dos diagramas incrustados, uno dentro de otro, cruzados o intersectados. Sin embargo, fíjense que en esta parte donde se han intersectado ambos, o donde se supone tendrían que tener elementos comunes, no existe ni un solo elemento. ¿Por qué? Porque 2 no está en D, está en C, porque 1 no pertenece a C, pero sí pertenece a D. Y la única condición que nos colocaron para los conjuntos, en este caso la unión de dos conjuntos, es que un elemento pertenezca a un conjunto o al otro. Si yo, por ejemplo, les digo, 2 pertenece a la unión de C, unión D, ¿pertenece a esta unión? ¿Sí o no? Ustedes me dirán, sí, efectivamente cumple. ¿Por qué? Porque 2 puede ser del conjunto C o
puede ser del conjunto D. En este caso, 2 pertenece a C, ¿no es cierto? 2 pertenece a C. Listo. Con eso es más que suficiente. Cumple. Lo mismo ocurre con 1, lo mismo ocurre con 3, con 5, con 10. Por extensión, ¿cómo se representaría esta unión? C unión D se anota todos los elementos de la unión de estos dos conjuntos. 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10. Son todos ellos. 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10. Por extensión. Y en el siguiente ejemplo, ¿no? En el ejemplo número 7, más o menos ocurre algo similar. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un conjunto A de elementos 1, 2, 4, 5, 7 y un conjunto B de elementos 3, 4, 6, 7, 8. Dice hallar A unión B. Si representamos gráficamente a través del diagrama de Venn estos dos conjuntos, el primer conjunto A tiene como elementos 1, 2, 4, 5 y 7. Y el conjunto B tiene como elementos 3, 4, 6, 7 y 8. No nos olvidemos que donde se van a intersectar los conjuntos, se tiene que anotar los elementos que tienen en común, ¿no es cierto? Aquellos elementos que tienen en común ambos conjuntos. Entonces, aquí ya se nos explica. Observe que existen dos elementos en común entre A y B. ¿Dónde se los registra en el diagrama de Venn? En la parte de la intersección. Ahora, por extensión, ¿cómo se representa? A unión B, aquí tal vez ustedes están pensando que tendríamos que colocar, o de repente a algunos se le ha venido a la cabeza la idea de colocar, ¿por qué no colocamos el número de conjuntos, ya que se están uniendo? ¿Por qué esto no debería de ser así? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7 nuevamente, 8. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué no se registra de esa forma? Si por extensión, la definición de extensión, que lo habíamos visto la sesión anterior, dice que debo yo anotar todos y cada uno de los elementos. ¿Por qué no se hace eso? Porque cuando estamos hablando de conjuntos y se tienen elementos en común, cuando se tienen elementos en común, solo se toma en cuenta un elemento. No importa si se repita 1.000.000 de veces, solo vamos a tomar en cuenta una vez. Por lo tanto, los valores que se anoten de la unión entre el conjunto A y B será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Lo que está aquí. 4, 7 y 8. Y este es el conjunto o el resultado, ¿no? De la unión del conjunto A y B. Ahora, dicho eso, vamos a proceder a resolver los ejercicios que tenemos en la parte inferior del texto. Ya, ahí. Bueno, vamos con el práctico 5. En el práctico 5, ¿qué nos indica? Si tenemos un conjunto A, cuyos elementos son A, B, C, D, E, F, a ver, y tenemos un conjunto B, M, N, P. Bueno,
Primero vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar un diagrama de Venn. Ahí. Y aquí vamos a anotar los números, o bueno, en este caso los elementos A, B, C, D, E y F. Para nosotros este es el conjunto A. Y fíjense, ¿tenemos algún elemento en común con el conjunto B? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces podemos representarlo de dos formas en el diagrama de Venn. Podemos representar de esta forma. Aquí coloco B, cuyos elementos son M, N y P. Pero también lo puedo representar a través de una intersección. Sin embargo, para este caso en particular, yo colocaré, si tengo los dos conjuntos con una intersección, ¿no? Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, los elementos de A estarán por aquí. A, B, C, D, E y F. Y los conjuntos de B estarán por aquí. M, N y P. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con la parte de la intersección? Aquí no hay nada, no hay ningún elemento que sea común entre ellos. Por lo tanto, esta parte permanece vacía. Puedo representarlo de esta forma, como también puedo representar esta forma. Por extensión, ¿cómo se representaría por extensión? El conjunto, o bueno, en este caso, la unión entre A, unión B, es igual a todos los elementos, ¿no? En este caso, A, B, C, D, E, F, M, N y por último P. Cerramos la llave y ya está. Tenemos por extensión. Pasamos al siguiente. Entonces, esto ya se ha comprendido, ¿verdad? Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente vamos a trabajar con diagrama de Venn igual y tendremos que hacer el análisis. Tenemos E, 1, 2, 1, 3, 4, 6 y 7. Y F, cuyos elementos son 3, 4, 7, 8 y 9. ¿Tenemos elementos que se repiten? Sí, aquí hay un 3, aquí también se repite. 4, aquí también se repite. 7 y lo propio. Si trabajamos con un diagrama de Venn similar a este, no corresponde porque como tienen elementos en común, el único diagrama que puedo utilizar es este, un diagrama de Venn con intersección. Eso quiere decir que aquí voy a trazar una circunferencia y trazaré otra circunferencia y aquí para mí será el conjunto E y este el conjunto F. Anoto aquí los valores. 1, 3, 4, 6 y 7, que le pertenecen al conjunto E. Y al otro lado, 3 ya está, 4 ya está, 7 ya está, 9, o perdón, 8 y 9, ¿no es cierto? 8 y 9. Ya anteriormente hemos hablado de que cuando los elementos se repiten, se deben registrar en la intersección del diagrama de Venn, porque eso me indica que son elementos en común. Se repiten tanto en el primer conjunto como en el segundo. Ahora, por extensión, ¿cómo lo representamos por extensión? La unión del conjunto E con el conjunto F
será 1,3, 4, 6, 7, 8, 9. Eso es por extensión. Y ahora pero se repiten en ambos conjuntos, ya lo hemos hablado. ¿Por qué no se debe repetir eso? Porque se considera un solo elemento en común, tanto en 3, 4 y 7. Listo. Entonces, a eso se denomina unión de conjuntos, ¿no? A eso se denomina unión de conjuntos. Vamos a pasar ahora. Si no hay dudas al respecto en esta parte, pasamos. Supongo que han estado siguiendo igual en su cuadernito y ya lo tienen copiado de repente esto, ¿no? Y si no, bueno, de todos modos no se olviden que la clase está siendo grabada y lo van a poder ustedes repetir cuando así lo requieran. Bueno, vayamos borrando para continuar. Nos dice en la siguiente actividad, sombrear la región que corresponde a. Nos está hablando de unión. Por ejemplo, aquí nos dice A unión B. ¿Cuál es la región A unión B? Obviamente es todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Aquí vamos a seleccionar este color naranjita, a ver. Entonces, en el primero, A unión C. ¿Cuál es el conjunto A? Tenemos que el conjunto A tiene estos elementos. Voy a tratar de no salirme del conjunto. Ahí tenemos al conjunto A, ¿no es cierto? Estos son los elementos del conjunto A, pero nos indica A unión C. Por lo tanto, el otro conjunto que está unido a sus elementos son unidos a, es este de aquí. Bueno, la región sombreada para la unión A, unión C, es básicamente esto, ¿no? ¿Qué pasa con A, unión B, unión C? A, unión B, lo vamos a hacer de color naranja, ¿ya? A, unión B. Sabemos que A, unión B es básicamente todo esto. Pero también es esto de aquí, porque este es el conjunto B. Esto es A unión B. Y ahora, ¿dónde está la siguiente parte? Que sería unión C, o sea, esta partecita. ¿Dónde está eso? Es esto. Entonces, A unión B sería la primera unión que está unida a su vez a C, que sería todo esto, ¿no? A unión B, unión C. Y por último, tenemos B unión C, que bueno, básicamente sería esto de aquí. Todo eso, ¿no? Esa sería la región sombreada. Entonces, fíjense que dependiendo de
de la característica del gráfico, nosotros podemos ir jugando un poquito con eso, ¿no? Con el tema de las uniones. Ahora vamos a continuar. Sin antes vamos a borrar esto. Supongo que esto igual ya está resuelto porque ustedes están siguiendo la explicación y al no haber preguntas, yo voy a seguir asumiendo que ustedes están comprendiendo esto que estamos explicando. Entonces yo les pido por favor que si hay alguna duda, pregunten, no se queden con las dudas porque justamente para eso estamos aquí. Muy bien, vamos a ver, creo que ya el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, vamos a quedar aquí entonces. Quiero recalcar lo siguiente. Hay bastante del contenido, sin embargo, avanzarlo así sin más no tendría mucho sentido. Entonces, fíjense que en 1 hora y media no abarca mucho, ¿no? Pero tenemos que ir a paso firme y eso significa que ustedes, por favor, tienen que ir preguntando, reafirmando ese aprendizaje que ustedes están realizando ahora. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerlo. Tocaría ver intersección de conjuntos. Esto lo dejamos para la siguiente sesión. Y mientras tanto, les pido por favor que vayan repasando y resolviendo los ejercicios para ir adelantando. Así la próxima sesión ya se nos hace directamente mucho más sencilla porque vamos a ir a responder directamente las preguntas, ¿no? Si es que ustedes van desarrollando. De todos modos, va a haber la explicación correspondiente. Sin embargo, siempre es bueno que ustedes echen una lectura antes de ingresar a las sesiones. Muy bien, vamos a quedar aquí la sesión de hoy. Dejar de compartir. Agradezco a quienes han concluido la sesión, Lady, Nancy y Nadia, si mal no tengo entendido. Bueno, cualquier duda que tengan, por favor, no se queden con esas dudas, pregunten. Nos vemos la próxima sesión. Tengo entendido que es el viernes o algo por el estilo, ¿no? De todos modos, ya nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Repasen, pueden ir resolviendo los ejercicios, pero también vayan repasando aquello que hemos ido viendo hasta el momento. Esa es la mejor forma de que esta información se quede en ustedes. ¿Listo? Hasta luego, señoritas. Muchísimas gracias por la atención.